Muy buenas noches, Iglesia Vive. Les damos la bienvenida a nuestro culto virtual, nuestro primer culto del mes de febrero. Y sean todos ustedes bienvenidos. Le damos un saludo a todos aquellos que se conectan de los diferentes lugares de Bogotá, de Colombia. Les mandamos un saludo enorme a nuestros hermanos de Espinal, de Chipatá, de Armenia, de Barranquilla, también de Villavicencio, de Fusa, de Silvania, Santa Marta. Dios los bendiga, hermanos. Saludos a todos nuestros misioneros. Estamos estrenando el libro de Tiempo con Dios. Seguimos con el libro de Mateo y precisamente el día de hoy nuestro devocional nos hablaba del capítulo 9, versículos 27 en adelante. Y Jesús estaba sanando a unos ciegos, a un mudo. Y ellos hacen esta revelación, dice que después de haber recibido el milagro, ellos salían y divulgaban la fama de él por toda aquella tierra. Y más adelante dice en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Queridos hermanos, hemos sido llamados a predicar el evangelio en tiempo difícil, tiempo de calamidad, tiempo de tribulación, tiempo donde la gente no quiere escuchar de pronto, o tiempo donde escuchan demasiado y no pueden reconocer la voz de Dios. Y usted y yo estamos llamados a recorrer. No vamos a recorrer las ciudades, pero sí estamos llamados a recorrer en este tiempo las familias, recorrer nuestro grupo de amigos, recorrer a todas estas personas que están cerca, nuestro oikos más cercano, y predicar la palabra de Dios. Y hoy quiero decirle a los jóvenes especialmente que ustedes son llamados a predicar el evangelio en esas universidades, en la Nacional, en los Andes, en el Externado, en todas las diferentes universidades, en los institutos, en el SENA, en todos los lugares donde ustedes están siendo llamados a predicar la palabra, porque Jesús va a pasar a hacer muchos milagros en este tiempo. Quiero dejarle ese reto. Quiero que oremos en esta noche conforme esa palabra. Dios, danos de nuevo para predicar tu palabra, Señor. Danos pasión para predicar tu palabra. Danos el deseo de predicar tu palabra y de que muchos vuelvan a ti, se conviertan, te conozcan. Que tú, Dios de la gloria, seas el Dios poderoso de ellos. Que tú, Dios de la gloria, llegues a sus vidas, Señor. Que tú siempre vienes en los momentos de más necesidad, Señor. Haz que nosotros podamos predicar la palabra sin temor, sin miedo, sin pena. Llena, Espíritu Santo, la vida de nuestros jóvenes y permíteles compartir. Desata su lengua para que en esos lugares donde están, así sea de manera virtual, puedan compartir que tú eres un Dios vivo, que eres un Dios cercano y que eres un Dios lleno de amor, que nos levantas, que nos restauras, que así como sanaste a este ciego, como sanaste a este mudo, puedes llegar y sanar toda enfermedad, toda dolencia, toda circunstancia difícil emocional. Levanta tu iglesia vive, Señor. Sácanos del adormecimiento, sácanos de la liviandad en la que vivimos. Sácanos, Señor, en este momento de la comodidad de nuestras casas y ayúdanos a seguir predicando tu palabra, Señor.
Gracias por lo que tú haces, gracias por la manera como tú nos hablas, Dios. Te bendecimos en esta noche y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nos quedamos con un tiempo especial de alabanza y de ministración con nuestro grupo y seguido nuestro pastor, el siervo que Dios ha escogido hoy para traer una palabra especial para nosotros. Y tenemos nuestro tiempo de intercesión. Acostúmbrese a interceder por otros. Lleve a sus hijos, por más pequeños que sean, a orar. Entrégueles peticiones y ore en familia. Les amamos, iglesia. Deseamos volver a verles acá y juntos seguir haciendo todas las cosas que tú nos llamaste a hacer. Dios les bendiga. Hoy es un día de celebrar, Señor, delante de ti por tu gracia. Rompe el poder, el pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El Rey sobre nosotros. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Gracias, Dios. Cargaste tú mi cruz. Allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te amamos, Dios. Pusiste en orden todo el caos. Adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, Señor amado. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Gracias, Dios amado. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, eres digno como ningún otro Rey. Hoy levantamos nuestra voz para declararlo, Señor, que eres digno. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargas
cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Rey precioso, Señor, con nuestra boca, con nuestras manos en esta mañana. No hay nadie como tú, Rey. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, amado pastor. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Gracias, Dios. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, gracias, Dios. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. No hay nadie como tú, Señor. Eres majestuoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso,
Gracias por tu amistad inmerecida, Señor, por tu amor por nosotros, Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. En el día de hoy les voy a hablar sobre un milagro en especial que ha estado en los devocionales de Tiempo con Dios de estos días. Lo sobrenatural que nos pasa tiene como propósito testificar de la vida eterna. Los milagros tienen propósito. Y quisiera que leyéramos Mateo capítulo 9, versículo 1 hasta el 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Jesús viene de una gran confrontación con una legión de demonios en un solo hombre llamado el endemoniado Gadareno. Y luego de este encuentro y del pedido de los resentidos y disgustados hombres, que al ser libre este hombre y llegar estos demonios a salir de él, van a parar a poseer los cerdos que le pertenecían a esta comunidad, los cuales se precipitan al mar. Entonces la pérdida económica de esta región de algunos hombres era muy grande. Y le piden el favor a Jesús que por favor no siga haciendo milagros. No traiga una libertad si va a costar tantos recursos de una región. Y prácticamente lo despiden a Jesús. Entonces Jesús llega a su ciudad y encuentra una necesidad grande, que él la suple con un gran milagro. Y quisiera que pudiéramos mirar este gran milagro de este paralítico, pudiéramos ver 4 sucesos en este milagro. El primer suceso le he llamado calamidad. No sabemos por qué este hombre había quedado paralítico, la Biblia no lo dice. Algunos interpretan que por hablar de pecados, quizás los pecados fueron los que llevaron a este hombre a esa parálisis, añadiendo que cuando uno lleva una vida disoluta, pues se va a exponer mucho más a accidentes o cosas parecidas. Pero la Biblia no lo dice así. Mateo 9, 1 al 2 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mientras que unos lo acaban de despreciar, hay otros que lo están esperando, lo anhelan, llenos de fe. Ellos traen a un hombre que no puede caminar por sí mismo. Y entre varios, en los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas, narran que eran 4 hombres que aún se subieron por el techo para llevar
a este paralítico. Y lo llevan en una camilla a Jesús. Mateo lo hace más simplificado. ¿Qué afligía a este pobre hombre? ¿Qué era lo que lo entristecía o lo podía afligir? ¿Su condición física? ¿Su condición espiritual? ¿O ambas? ¿Una más que otras? No sabemos. Si entendemos que el tormento del alma es tan grande que si físicamente se pudiera quitar este tormento con una sanidad, esperaríamos entonces que este hombre tuviera un gran ánimo. Sin embargo, entendemos que la necesidad más grande de la gente no es quizá la parte física, sino es su paz interior, el perdón de sus pecados. Por lo cual Dios le dice a este hombre: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Es decir, lo que necesitas es paz en el alma. Le hubiera podido decir el Señor Jesús: ten ánimo y camina. Y claro que si Jesús le dice ten ánimo y camina, pues claro que él va a sentir una satisfacción muy grande, pero quizás, como ha pasado con algunos que han estado enfermos y Jesús les ha sanado, su vida vuelve a ser la misma que traían, una vida pobre y una vida miserable. Con el COVID, algunos han ido aún hasta la unidad de cuidados intensivos y salen de ahí. Luego de su recuperación logran tener un mayor descanso, pero es posible que vuelvan algunos a su vida pobre espiritualmente hablando. Es la necesidad del perdón de pecados la que nos puede dar reposo. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, hablando de Dios, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar, como una carga, como un peso que al meterse en el mar por su mismo peso se va hundiendo hasta el final. Así se comparan los pecados. Si no son echados al fondo de la mar de forma figurada, estos pecados nos están aplastando y nos están hundiendo cada día más en la desgracia. Pero dice que Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos, no algunos, sino todos nuestros pecados. El ánimo de un hijo de Dios yace en estar a cuentas con su Creador. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A esto fue que Jesús vino a la tierra. Por eso cuando la Escritura narra la aparición de Jesús, a María se le dice claramente cómo se ha de llamar Jesús, porque el nombre de Jesús tiene un significado. Le dijeron a María en Mateo 1:21: y dará a luz un hijo, la profecía, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pueblo comete pecados y Dios vino a salvar a su pueblo de estos pecados. Y aunque usted se encuentre paralizado física, material o emocionalmente, si le hiciera falta algo de pronto, una casa, un estudio, quiero decirle que lo que usted y yo más necesitamos es estar a cuentas con el Creador, estar en paz y recibir el perdón de Él.
y así tendremos ánimo. Por eso Él dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y realmente calamidad, que es nuestra primera palabra dentro de estos sucesos en el milagro, es lo que vive la gente sin Dios. Número 2, otra palabra, controversia. Controversia. El perdón de pecados generó y generará controversia. Para los antiguos líderes escribas en tiempo de Jesús fue así. Mateo 9:3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Jesús fue cuestionado. ¿Acaso Jesús puede perdonar pecados? O como decía la última frase del texto en el versículo, una frase que aparece, se maravillaban y glorificaban a Dios que le diera ese poder a los hombres. Hablando del milagro que Jesús hace después y de, en palabras de los escribas, supuestamente perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Era la pregunta que ellos se hacían. Y ellos tenían razón en lo que se preguntaban. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo Jesús dice, tus pecados te son perdonados? Y le acusaban de blasfemo. Porque estos hombres escribas conocían Isaías 55:7, que habla del que perdona los pecados, Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual Jehová tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Solo Dios puede hacer eso. Y aquí vemos a Jesús diciendo, soy amplio en perdonar todos tus pecados, paralítico. Ten ánimo. Para los fariseos, este líder llamado Jesús se está tomando serias atribuciones a hacerse como Dios. Entonces ellos tienen dos opciones: pensar que Jesús es mentiroso y blasfemo, como ya algunos lo están haciendo, o creer en Él y seguirle. Hoy estas opciones tienen los que escuchan el Evangelio predicado. La controversia frente a Jesús se levantó y su mensaje de perdón de pecados en las iglesias del primer siglo. La gente no creía que Él era Dios y no creía en el mensaje de las buenas noticias del reino de Dios que se había acercado. Y la gente esperaba del Mesías que pudiera mostrar por lo menos dos manifestaciones. Habían dos grupos, judíos y gentiles. Los judíos esperaban algo de ese Mesías que habría de venir, y los gentiles buscaban también una cosa diferente de ese tal Mesías que se decía que era posible que viniera. Primera de Corintios 1:22-23, hablando de las primeras iglesias, dice, porque los judíos piden señales. Y esto era lo que quizás estaban ellos esperando. Está perdonando pecados. No le podemos creer. Debería ser algo extraordinario que mostrara un milagro grandioso para creer en Él. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Algo nuevo, algo revolucionario, algo filosófico, algo contemporáneo. Verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, en los gentiles locura. ¿Qué era el Cristo predicado en la iglesia primitiva? Para algunos un tropiezo, como lo está haciendo en el evento del milagro, y para los gentiles locura, que por medio de una cruz fuera a salvar
al pueblo de sus pecados, y que un gran líder, en lugar de ser un líder que permaneciera y fuera fuerte, terminara siendo humilde y noble, entregándose por los pecados de la humanidad. Hoy los falsos profetas, también quizás involuntariamente, pero influenciados por el mismo infierno, desenfocan la centralidad del perdón de pecados, de la principal obra que Jesús ha hecho, y la enfocan entonces a un mensaje, o la reducen a un mensaje barato, mensaje de un Dios disponible para que nos volvamos ricos, pequeños dioses, pequeños cristos, o como dijo un predicador famoso hace unos años, que nosotros éramos Cristos Junior, semicristos. La centralidad de Jesús nunca fue en ese tiempo la liberación política, social, militar o económica. Aún se atrevió a decir: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. La esencia de él fue el perdón de los pecados. 4 sucesos en este milagro. Los he escrito con una sola palabra. Primer término, calamidad. Segundo, controversia. Tercero, cura. Cura. Como ellos creían que Jesús especulaba haciéndose Dios, entonces ellos piensan: si verdaderamente fuera este Dios que dice que perdona pecados, este Jesús, levantaría a este hombre de su parálisis. Jesús, conociendo lo que ellos pensaban, deja ver el poder en su naturaleza divina y hace el milagro a vista de todos. Otro milagro hizo Jesús. El milagro más grande era el perdón de pecados, pero ellos no creían, a menos de que hubiera algo que ellos pudieran ver externo. Mateo 9:5 dice: porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o levantar del lecho a uno que no ha caminado? ¿Qué es más fácil? Requiere el mismo poder. Ellos pensaban dentro de sí: si es capaz de hacer lo uno, de perdonar pecados, puede hacer lo otro. Entonces se les manifiesta, Dios se les manifiesta, Jesús se les manifiesta como lo que era: Dios hombre. Y Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Para Jesús no hay nada imposible o difícil. Ningún milagro o necesidad de esta vida será imposible para Dios. Recordemos algunos milagros. Resucitó a Lázaro, multiplicó los panes y los peces. En la antigüedad pagó las deudas de la viuda pobre que quedaba en la calle a punto de perder a sus hijos al tenerlos que dar como esclavos por su deuda. Y muchos otros milagros que Jesús iba a hacer. Muchos otros milagros. Tantas obras que hizo Jesús milagrosas, que dicen que ni los libros se pudiera anotar todo lo que Jesús hizo. Quedó consignado lo que él quiso que quedara consignado. Pero Juan 21:25 dice:
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El principal ministerio de Jesús fue el perdón de los pecados. Para algunos, poder creer en Cristo va a suceder si Él les hace el milagro. Y si Él les hace el milagro, ellos dicen, yo le voy a seguir. Su perdón no les es suficiente. 4 sucesos en el milagro: calamidad, controversia, cura y el último término, consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de este milagro? Podríamos hablar muchas. Entre esas, la primera: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo. Tienes reconciliación con Dios. Una vez Jesús le dice que crea, se levante y se vaya a su casa. Este paralítico, ahora reconciliado con Dios, se va a su casa. Mateo 9:7 dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué efecto tuvo de la doble intervención divina de salvación y de sanidad de este paralítico en los que lo vieron? Entonces, consecuencias: tuvo paz, tus pecados te son perdonados. Empezó a caminar, se fue con su propia camilla hacia su casa a empezar una nueva vida. Qué grandeza de milagros. Pero además de eso, en Mateo 9:8 dice otra consecuencia: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La gente, de ver que hemos vuelto en sí, que hemos vuelto a nuestra casa, a nuestro Dios, a su reino, de vernos de salir de nuestra paupérrima condición de tristeza, de amargura, de dolor, de vicios, se maravillará. ¿Y qué más hará? Glorificará al Señor. Ellos hicieron lo que Pedro una vez hizo cuando Jesús le hizo un milagro. Lucas 5:8-9 dice, viendo el milagro de la pesca que habían hecho tan grande, de decir, toda la noche hemos pescado, Señor, hemos tratado de pescar algo y nada hemos logrado, mas en tu palabra echaré la red, porque tú dijiste, y era tan grande que tuvieron que compartir el milagro con otros. Entonces, viendo esto, Lucas 5:8, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. La consecuencia de un milagro de Dios tiene como triple propósito mostrar su gloria. Mostrar su gloria, hermanos, a todos. Muchos hemos participado de milagros en esta pandemia. Dios ha mostrado su gloria. Suplir una necesidad, un imposible, y al mismo tiempo darse a conocer a los demás, para que unos tengan esperanza, los que le buscan y le necesitan, y otros los que dudan de él y su camino, como estos escribas, lleguen a endurecerse aún más en su oposición a Dios y a su camino. La gente hoy creerá en Dios por su palabra y los más incrédulos por sus obras. Todos vamos a recibir milagros, pero los que más esperan lograr creer a Dios por un milagro son los que más incredulidad tienen. Juan 14:11, cierro con este texto, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que creen en la palabra de Dios
y los que se gozan del perdón de pecados, y también dichosos por todos aquellos que recibimos milagros en este mundo físico. Hermano, los milagros tienen propósitos. Dios les siga bendiciendo y creyendo en nuestro buen Dios. Bendiciones. Creemos en ti, Dios, en medio de toda circunstancia, Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Desciende, amado Dios. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Declare: yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe
precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Señor, recibe toda la gloria, Dios, toda la honra, el honor, el reconocimiento, Dios. Eres nuestro Salvador, nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fuerza. Eres nuestro poder, Dios, en los momentos de dificultad. Eres quien nos cubre de las tormentas, Dios. Quien nos guarda del sol, del calor, del frío. Lo eres todo, Dios, para nosotros. Gracias, Dios. Hay esperanza en ti. Hay esperanza en ti, Señor, para nosotros. Tu palabra dice, Dios, que has ido a preparar lugar para nosotros, Dios. Fuiste a preparar lugar para nosotros. Hay eternidad, Señor, en ti. Nos lo has prometido, Dios, por tu gracia. Hay salvación para nosotros. Hay esperanza, Dios. Gracias. Precioso Hijo de Dios. Repitámoslo una vez más. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso